Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete. Otra vez estamos aquí. Vamos a hablar de algo que ya hemos hablado, que se llama corriente de desplazamiento. O sea, el pedacito que hizo Maxwell. ¿Sí? De esto ya hablamos porque hicimos una clase de las ecuaciones de Maxwell en general, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces recordémoslas aquí de rapidez, para que no se les olvide. Ecuaciones de Maxwell. Ya sabemos que Maxwell era el matemático duro de Oxford, que hizo la forma, que le dio forma matemática a todo ese electromagnetismo que ya había hecho Faraday, que había hecho Ampère, que había hecho Gauss, ¿sí? Entonces, primera ecuación de Maxwell, pues la ecuación de punto de S igual a carga encerrada sobre epsilon 0. La ley de Gauss, ¿no es cierto? Y la ecuación de Gauss del magnetismo, integral de B punto de S igual a 0. Y eso quiere decir que este campo fluye y este campo magnético no fluye, ¿sí? Y la ley de inducción de Faraday, que la veríamos como la integral de E punto de L igual a menos la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí está la belleza de toda esta simetría. Y la protagonista de hoy es la ecuación de Ampère. Entonces digamos que Ampère integral de B punto de L es igual a mu sub 0 y coloquemos aquí IC, para hablar de que IC es la corriente de conducción. Y el pedazo que hizo el señor Maxwell, el original de él, es colocar aquí algo que se llama la corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces IC, corriente de conducción, y de corriente de desplazamiento. Y entonces eso ya lo comentamos, porque realmente lo comentamos, pero vale la pena volver a comentar cómo fue que hizo el hombre para completar eso. O sea, el hombre hizo toda la matemática de esto, ¿no? ¿Sí? Pero realmente el experimento de él, o la parte física que él hizo, fue este pedacito. James Clerk Maxwell, 1831-1879. Bueno, bien, entonces vamos a hablar de experimento. Digamos que hemos hablado de un circuito con un condensador. Toca hacer este dibujo un poquito más grande. Y una resistencia. O sea, eso es lo que se llama el circuito RC. ¿Ok? Y pues obviamente necesito conectar esto a una fuente. Y entonces, bueno, pero todavía dejemos el interruptor abierto. Dejemos esto abierto y esto está descargado. ¿Ok? Condensador, resistencia. Cerramos el circuito, ya sabemos lo que empieza a suceder. Empieza a cambiarla, a incrementarse la corriente. O sea, sabemos que hay una corriente en este sentido. Coloquémosla aquí minúscula, una corriente de conducción. Es una corriente de conducción que se va incrementando. Y ya lo hemos dicho, se incrementa hasta cuando se carguen las placas del condensador en el infinito. La integral de B punto de L, o sea que aquí la integración se hace sobre una línea. Entonces, si escojo una línea de integración, cojamos una línea de integración, este está mejor. Vamos a una línea de integración. Repasémosle aquí esto para que esto quede como en tercera dimensión. Pues esa línea de integración es el borde de esta área. Y esa área es atravesada por esta corriente. En ese punto la atraviesa esta corriente que es creciente, por lo que ya hemos mencionado reiterativamente. O sea que por ese lado no hay problema, porque miren que la integral de B punto de L me dio, o sea, lo que había dicho Ampère hasta el momento,
la integral de B punto dl, la mu sub 0, por una corriente de conducción. Una corriente de conducción es la que lleva un cable. El problema es que este borde también es borde de otra área. Esa otra área es esta de acá. Todo eso ya lo hemos dicho en una clase preliminar, pero no importa si ustedes no vieron esa clase. Hoy estamos concentrados solamente en esto, porque en esa clase nos concentramos en todas las leyes de Maxwell, en todas. Hoy estamos solamente concentrados en esta. O sea, este borde es el borde de esta área y también de la área. Entonces en ese entonces cogía yo, puede ser ese recipiente, ¿sí o no? Miren, está perfecto para el asunto. Miren, acá, si entra la corriente y esto tiene un área, por este lado tiene más área. Este borde es el borde de esta área, si la atravesase la corriente por acá, pero este borde también es el borde del resto. Y este otro resto lo hago pasar por las placas del condensador, y por las placas del condensador no hay corriente. Entonces hay una contradicción que se dio cuenta el hombre con respecto a este borde, y es que por un lado mu sub 0 corriente de conducción, que es la corriente que atraviesa esto, y por el otro lado no hay corriente de conducción, hay corriente de desplazamiento. Fue lo que se dio cuenta el señor Maxwell, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es darnos cuenta que efectivamente esa corriente de conducción debe coincidir con la corriente de desplazamiento. Entonces recordemos cositas que hay que recordar. Hay que recordar que la corriente, y aquí la estoy colocando en minúscula porque estoy hablando de la corriente en función del tiempo, es de Q de T, ¿no es cierto? También hay que recordar, ¿qué más otra cosa hay que recordar? Hay que recordar que la capacitancia de un condensador de placas paralelas es epsilon 0 A sobre D, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay que recordar? Pues hay que recordar también, o sea, esto no debería ser un entonces, sino las cositas que estamos recordando, ¿no? Hay que recordar también que si la capacitancia es Q sobre B, entonces la carga es C por B. Y si pienso en la carga en cierto instante del tiempo, porque eso está cargando paulatinamente, ya sabemos lo que significa eso. Y el hecho de que esté cargándose paulatinamente significa que paulatinamente el campo eléctrico se está incrementando, ¿sí? Entonces yo diría que simplemente, si pienso en mi variable, entonces simplemente la carga va a ser igual a C por B. Y esta es una Q minúscula que me indica la carga en cierto instante de tiempo, y esta es una V, aquí es mayúscula porque es voltaje, ¿no es cierto? Pero aquí es el mismo voltaje, pero en un cierto instante de tiempo. Entonces si reemplazo, pues esto me va a quedar que la carga va a ser igual a epsilon 0 A sobre D, que es la capacitancia por... Pero otra cosita que toca recordar, que la podemos colocar acá, ¿sí? La diferencia de potencial es E por D, ¿no es cierto? Y aquí coloquemos una diferencia de potencial mayúscula, pero aquí tengo una minúscula, o sea, el campo, ¿sí? En cualquier momento la diferencia de potencial, sí, esto podría ser en cualquier momento, aquí E por D, y el campo es variable finalmente, ¿no? Sí, así se puede quedar sin ninguna duda, o sea que finalmente puedo simplificar aquí la D, y voy en que la carga es igual a epsilon 0, ¿sí? Por A por E, ¿no es cierto? Pero no olviden que A por E es el flujo de campo eléctrico, por la definición de flujo. Entonces miren lo que está sucediendo aquí, lo que yo les mostré acá. Aquí hay un flujo de campo eléctrico a través de este otro resto de área, ¿sí? Bueno, entonces derivemos y concluimos. O sea que si derivo de Q de T, y de Q de T es la corriente de conducción, ¿sí? Es la corriente que llevan los alambres. Y eso va a ser igual a la... Miren, estoy derivando esta vaina a epsilon 0, la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Y entonces noten que finalmente este término es lo que se va a llamar la corriente de desplazamiento. O sea,
esa corriente de conducción, que es la variación de la carga con respecto al tiempo, que es la corriente que lleva el alambre, es también igual a epsilon 0 por la derivada, por la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Y noten ustedes que aquí está cambiando el flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo, porque en la medida en que eso se está cargando, ¿sí?, la corriente está disminuyendo, el campo eléctrico está aumentando, ¿no es cierto? Y como el campo eléctrico está aumentando, esta derivada es diferente de cero, y este término es lo que se llama corriente de desplazamiento. Y entonces el señor Maxwell simplemente arregló esa contradicción de la que les hablaba, colocando aquí más epsilon 0, la derivada con respecto de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, y ponemos aquí un paréntesis y listo. Con eso está arreglada la contradicción, porque cuando hablo de esta área es atravesada por la corriente de conducción, pero cuando hablo de este borde como borde de esta área, es atravesada por la corriente de desplazamiento, es decir, por la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí entra el condensador. ¿Bien? Y listo. Dense cuenta que esta demostración no la hemos hecho la vez pasada, porque la vez pasada habíamos hablado en términos muy generales. ¿Sí? Otra cosa que vale la pena hacer ahora que tenemos ese dibujo ahí, y que vale la pena hacer harto, es pensar que, obviamente, si eso es una especie de corriente, la corriente genera campo. Sea la corriente que sea, en este caso una corriente de desplazamiento, debería generar campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, para pensar en eso, hagamos otro dibujo. Digamos en un condensador que tiene una sección transversal, mejor dicho, que son dos placas paralelas pero circulares, ¿ok? Como porque vamos a calcular el campo magnético. ¿No saben cómo me quedó ese dibujo? Esa perspectiva está fatality, ¿sí o no? O sea, de pronto esta placa así, y esta placa, como que esto no se ve, algo así, y digamos que esto tiene radio R, ¿sí? Entonces, y ojo, estamos en el momento en el que se está cargando el condensador, o sea que esta corriente es una corriente de conducción variable, y aquí hay un campo eléctrico que allá lo coloqué en azul. Bueno, lo vamos a colocar en... no puedo colocar en azul porque coloqué en azul aquí las placas. Aquí el campo eléctrico es un campo eléctrico que está creciendo con el tiempo, el campo eléctrico. O sea que si decimos que hay una corriente de desplazamiento, dijimos que la corriente de desplazamiento era epsilon 0, la derivada con respecto al tiempo del flujo de campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces podemos definir como una densidad de corriente de desplazamiento que sea como la corriente de desplazamiento dividida el área. ¿Y eso por qué? Porque es que miren que nosotros ya calculamos dentro de un conductor, esto nos tiene que dar aquí dentro del conductor, clase pasada, dentro de un conductor, pero dentro de un conductor que tenía el suficiente volumen para que se viera el ancho del conductor. Calculamos el campo eléctrico adentro y nos dio proporcional al radio. Vamos a ver cómo nos da aquí el campo magnético. Es decir, aquí esa corriente debería estar generando un campo magnético, que también debería ser circular. Entonces, a ver, pintemos acá. Si aquí hay una corriente hacia allá, esa corriente, ojo a la mano, me debe estar formando un campo magnético así. Y en este lugar, esto me debe estar formando un campo eléctrico. Un campo eléctrico, pero torpecillo. Un campo magnético, estamos hablando de campo magnético. O sea que aquí me debería estar generando un campo magnético. Coloquémoslo en verde sin ninguna duda, así. Un campo magnético, así. ¿Ok? Pero pensemos efectivamente que vamos a calcular el campo magnético a una distancia R de ese centro, del centro de esos dos condensadores que tienen sección transversal circular, de placas paralelas pero circulares. ¿Ok?
O sea que si estoy calculando cuánta corriente atraviesa esa área de radio R, pues esa densidad de corriente pues va a ser igual a la corriente de desplazamiento, que acabamos de demostrar que es igual a la corriente de conducción, ¿sí? Por pi r minúscula al cuadrado. O sea que si aplicamos la ley de Ampère, la integral de B punto de L, a esa línea de integración, a una línea de integración que está aquí encima, ojo, no confunda, hay varias cositas que no vale la pena confundir, ¿no? Coloqué esta línea de campo magnético que presumo que debe ser así, la coloqué en verde, ¿ok? También ahí está esa área, que esa área tengo ahí definida para calcular cuánta corriente pasa a través de esa área. Para eso tengo esto acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también ahí tengo esa misma línea punteada, es mi superficie de integración. Entonces ojo con todos esos detallitos, ¿no? Pero el caso es que ya hicimos este problema antes. Esto nos queda campo magnético por 2πr, ¿ok? Y eso igual, ojo, si estuviéramos haciendo la integración aquí, pues fácil. Corriente de conducción y ya sabemos cuándo nos da eso, ¿sí? Pero como lo estamos haciendo acá, pues debo calcular cuánta corriente. Entonces eso será igual a mu sub 0, corriente de conducción 0, corriente de desplazamiento. Pero la corriente de desplazamiento es esta. Aquí como que la voy amarrando, más o menos. Muestra a ver. Sí, la embarré una cosa. ¿Y es grave? Más o menos sí, es grave. Pero bueno, estoy a tiempo de remediarlo. Ojo que esta es el área A. O mejor dicho, esa área es pi r cuadrado. ¿Ok? O sea que si estoy calculando la densidad es la corriente sobre pi, el área total. Si tengo esta densidad, ¿sí? Que ya la tengo calculada aquí, y miren que esto es R mayúscula, que ve que bonita, porque es la corriente sobre el área total, ¿sí? Y la multiplico por el área de esto, obtengo la corriente encerrada. Entonces coloquemos aquí simplemente la corriente encerrada, para hacer un paso más, pero para que a ustedes les quede claro. Entonces la corriente encerrada va a ser igual a IC pi r cuadrado por pi r minúscula al cuadrado, que es el área que está aquí encerrada de radio r minúscula. O sea que bueno, miren que sí sirvió, porque creo que así va a quedar más claro. Entonces cuando sigo calculando esto, y hagámoslo acá, para que nos quede espacio, entonces me quedará, si está funcionando mejor B por 2πr igual a corriente de conducción, el pi ya no, solo r cuadrado, ¿sí? Y entonces, estando adentro, pues ya está claro que este r es igual a este r, ¿no? Entonces me va a quedar que el campo magnético generado es igual a la corriente de conducción, que es igual a la corriente de desplazamiento, ojo con eso, por eso fue que hice esto acá y lo demostramos hace un momentico, ¿sí? 2pi r cuadrado r, o sea que es igualito a ese resultado que ya hemos hecho dentro de un cable, ¿sí? Ten en cuenta que el comportamiento es lineal, ¿sí? A medida que el radio de esto es lineal, ¿sí? A medida que el radio de la trayectoria de integración circular aumenta, el campo aumenta. ¿Pero qué sucede afuera? Pues resulta que afuera, esta R, pues me va a quedar B 2πr igual a la corriente de conducción R cuadrado. Esta R, que es la corriente encerrada, es la R mayúscula, ¿sí?
Y entonces finiquitamos con otra vez el resultado que ya teníamos. ¿Sí? Corriente de conducción sobre 2πr. ¿Listo? O sea, como quien dice, la grafiquita que ya hemos hecho antes en alguna ocasión anterior. R, campo magnético, R, hasta el radio de las placas, el comportamiento lineal y luego decae. Y luego es inverso. ¿Listo? Aquí tenemos más detallada lo que es la corriente de desplazamiento de Maxwell, o mejor dicho, la ley de Ampère completa. Vamos a hacer un ejercicio para finalizar la intervención del día de hoy. Miren, es el ejercicio. Un dieléctrico de la velocidad por los farads por metro ocupa la totalidad del volumen entre las placas de un capacitor. Cuando el tiempo es mayor que 0, el flujo eléctrico a través del dieléctrico es miren, el flujo eléctrico, nos dan el flujo eléctrico como una función, ¿no?, de 8 por 10 a la 3 voltios, 8 por metro por segundo, tiempo al cubo. ¿Sí? El dieléctrico es ideal y no magnético. La corriente de conducción en el dieléctrico es 0. ¿En qué tiempo se hace igual a 21 microamperios la corriente de desplazamiento en el dieléctrico? Tiempo en el cual corriente de desplazamiento es igual a 21 microamperios. ¿En cuánto tiempo? La corriente de desplazamiento es de 21 microamperios. Entonces no olviden ustedes que la corriente de conducción resulta igual a la corriente de desplazamiento, ¿no es cierto? No son lo mismo, pero resultan iguales. ¿Sí? Y no olviden ustedes que la corriente de desplazamiento es ε0, la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como tengo esto como función del tiempo, entonces la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo, pues va a ser derivar eso. O sea, 8 por 10 a la 3, y la derivada de t al cubo, pues por 3t al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso, bueno, y entonces simplemente mi corriente de desplazamiento, que resulta ser 21 por 10 a la menos 6, 10 a microamperios, es igual a ε0, 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Por 3, ojo, estoy acá, estoy usando eso, a ε0 por esta derivada, o sea, 8 por 10 a la 3 por el 3 por t cuadrado, o sea que el tiempo va a ser igual, y despejo, 21 por 10 a la menos 6, 8.85 por 10 a la menos 12, 8 por 10 a la 3, y el 3, pero eso está al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces simplemente raíz cuadrada. Y calculen. No calculen. Me acaba de dar un error. Me acabo de dar cuenta de un error. El error es que me están diciendo la permitividad del dieléctrico, ¿no es cierto? O sea que no es 0.85 porque esto es ε0, ¿sí? Si es un dieléctrico particular, pues es epsilon, simplemente un dieléctrico particular. Entonces esto no es 8.85 por 10 a la menos 12, sino es 3.5. De hecho eso estaba mal. A la 11, no puede ser. A la 11. 3.5 por 10 a la menos 11. Miren, aquí uno tiene que estar pendiente de esos detallitos, porque uno no puede pasar de una permitividad del vacío de 8.85 por 10 a la menos 12, que la tenía a ver bien, a una permitividad de un elemento a la 11 positivo. Entonces ojo que esos detallitos, esos detallitos toca tenerlos presentes. Entonces 3.5 por 10 a la menos 11, y ahora sí, calculen, eso da cerrado, como fríamente calculado para el autor. 5 segundos. ¿Listo? Bueno, chicos, esta es la clase de corriente de desplazamiento de Maxwell. Es decir, el señor Maxwell tuvo el grandísimo mérito de compilar todas esas ecuaciones
que representaban fenómenos de la física y aportó su granito de arena, no solamente al modelamiento matemático, sino a la comprensión de la naturaleza. Es todo por ahora. Seguimos después. Chao.